Bueno, pues vamos a empezar, vamos a seguir con las visitas hacia lo fantástico en el Festival MOT, en nuestra parte ulutina. Hoy tenemos aquí, en la semana pasada yo lo decía, todos los invitados evidentemente son estupendos y todos han venido aquí porque todos son evidentemente gente que puede hablarnos muy bien de lo fantástico y sus géneros vecinos, pero yo la semana pasada tuve la suerte de presentar a Cristina Fernández Cubas y yo la presenté como mi gran maestra y tal. Y yo a este hombre, pues no sé cómo llamarlo, mi gran hermano de lo fantástico y del cuento, porque ya son muchos años haciendo cosas juntos y no juntos, pero hoy revueltos. Lo del gran hermano suena chungo, ¿ah? Bueno, Lo del gran hermano. Enorme hermano. Hermano. El samurái del cuento corto, el ninja del humor, no sé, Fernando es lo vais a ver ahora, es un cuentista excepcional, es un novelista, es un ensayista, es un escritor de artículos periodísticos sobre fútbol, sobre mil cosas, yo qué sé. Pero sobre todo, hoy yo le pedí que viniera para que hablara de una de las artes que él controla muy bien, que es la del microrelato. Él tiene un libro, varios de sus libros, por ahí he visto que ya hay gente que ha comprado o trae consigo España aparta de mí estos premios, que es un libro para morir de risa y de la mala leche contra ciertas cosas que hay en ese libro estupendas, contra el catecismo en general. Y después está este libro que yo creo que muchos también tenéis por ahí por las manos, que es Ajuar Funerario. Un libro en sí mismo inverosímil, porque ya no sé, no le voy a decir a Fernando que diga los cientos de miles de copias, pero sí que lleva no sé cuántas ediciones, 7, 8 ediciones, y pensando que es un libro de microrelatos, la NASA, hay físicos cuánticos que están estudiando cómo ha logrado venderse un libro de microrelatos así, además de que porque es muy bueno, porque es fascinante. O sea, las cifras en las que nos movemos en estos mundos de los sistemas literarios actuales hace que esto sea todavía, además de lo bueno que es, fascinante por esa dimensión que ha adquirido. En él hay miles de formas de tratar el microrelato, fantástico, de terror, paródico, no paródico, inquietante, etc. No voy a leer ninguno, iba a leer alguno, pero como ahora vamos a ver una cosa que le he pedido a Fernando que me deje proyectar aquí, yo creo que la mejor forma para entrar, él va a hablar, ya habéis visto el título, del bestiario fantástico hasta prácticamente la actualidad, pero hemos pensado que una forma interesante de introducir como entremés, y ya veréis por qué digo lo de entremés, porque lo que va a demostrar Fernando es que todo lo contrario, pero como entremés a lo que vamos a charlar aquí, hemos preparado un vídeo que rodó él en el que expone su teoría del microrelato. No recuerdo el título. ¿Qué título era? Tampoco me acuerdo mucho del título, pero lo que sí puedo decir es que de un festival de microrelatos en Guayaquil, Ecuador, donde el gran equipo de Guayaquil también es el Barcelona, una cosa que hay que decirlo, querían que todos los escritores invitados hiciéramos en 2 minutos una definición de microrelato. Entonces a mí me pareció que iba a ser muy aburrido, 15 escritores hablando 2 minutos de lo mismo, entonces salió esta cosa extraña. Estupenda. Pues Maya, si quieres lo ponemos y después empezará Fernando con su conferencia. ¿Qué tal? Estamos aquí en Sevilla, dispuestos a preparar un riquísimo microrelato para Ciudad Mínima de Guayaquil. Y como ustedes saben que el microrelato es el haiku de la narrativa, hemos venido preparados para la ocasión, aunque esto es lo de menos. Lo más importante es lo que ustedes ven aquí, tener la mesa con todo preparado, con los ingredientes listos, con los libros de recetas al costado y sobre todo la limpieza. Esto de la limpieza es crucial porque es horrible que te caiga un pelo en el microrelato y como en Sevilla y en Guayaquil hace mucho calor, pues esto del sudor hay que prepararse, no hay que confundirse, esto es para el salado, esto es para el dulce y a partir de ahí pues todo listo. Tenemos todo, esto no sé lo que es, esto es para la novela, esto es para otro programa, pero vamos a preparar ya un microrelato. ¿Qué es un microrelato? Un microrelato no es una tapa. No es un entremés, no es un bocadito y no es una pequeña porción de un plato más grande. No. En realidad, un microrelato es un plato único que se adapta a todas las recetas, pero que debe llevar siempre, siempre, siempre un ingrediente esencial, el huevo. Si se fijan bien,
El huevo ocupa un espacio inversamente proporcional a su valor nutritivo y por eso la NASA siempre se lo pone en la fiambrera a los astronautas. En cualquier microrrelato, los huevos sirven para dar textura, sabor, consistencia, humedad y estructura. Los huevos se pueden freír, escalfar y estrellar. Los huevos se sirven duros, rotos y rellenos. Los huevos se alinean e incluso se acojonan. El microrrelato tiene que llevar huevo porque el huevo supone la historia y también los personajes. Por ejemplo, todos los huevos que ustedes ven aquí son de su padre y de su madre. Aunque los haya puesto la madre gracias a los huevos del padre. Por otro lado, el huevo siempre lleva dentro un pasajero. Un pasajero que normalmente debería ser un pollo, pero que podría ser un alien. Y tanto la historia del pollo como la del monstruo le conciernen al microrrelato, sobre todo si el alien es el pollito. El huevo está en todas las cosmogonías porque según los órficos, al principio fue el huevo. El huevo es pura filosofía porque tiene potencia y acto, aunque reconozco que algunos huevos tienen más potencia que otros. El huevo es biología en el grado más absoluto porque ha permitido la continuidad de las especies. Hace millones de años, los reptiles y las aves se reprodujeron por huevos. Y después vinieron los mamíferos y también se reprodujeron por huevos. Vamos a ver, ¿qué fue primero? ¿El huevo o el dinosaurio? Cuando se despertó, el huevo todavía estaba allí. Este microrrelato podría haberlo escrito un dinosaurio, pero se le ocurrió a Monterroso. Por lo tanto, el microrrelato consiste en poner un huevo y saber preparar. Y como no hay una fórmula única, sino más bien un ingrediente esencial, el huevo, quiero compartir con ustedes mis huevos favoritos de la minificción en español. Por supuesto, no vamos a tocarle los huevos a los grandes, así que Borges, Arriola, Torri, Monterroso, Cortázar y De Nevi, los Master Jedi del relato, junto con Edgar Allan y el Cuervo, pues están aquí para aprobar este trabajo que estamos haciendo. Y vamos entonces a tocarle los huevos a nuestros contemporáneos. En España tenemos los huevos merinados, las yemas Millás, a Hipólito Ej Navarro, arroz con huevo frito. En el País Vasco, joder, tenemos los arrauza del caserío Ugarte y los huevinchis de la granja Ochoa. También tenemos el omelette de Espidó, el confit de patro rebozado, pero para tener miedo, lo que se dice miedo, yo recomiendo los huevos de corbata de Ángel Olgozo y de Manuel Moyano. Aquí Olgozo, aquí Moyano, y con estos huevos de corbata, créanme que se lo van a pasar muy bien. En América Latina es otra cosa, porque en Argentina, por ejemplo, lo que tenemos es un huevo de variedad de microrrelatos. El caviar Mandrini, los revueltos de Shua, los huevos a la Valenzuela, la yema embrascada, la clara obligado y, por supuesto, los huevos de Neumann, que tanto dan que hablar en los cursos de verano. En el resto de América Latina, pues tenemos los amperios rancheros, los huevos enchilmados, los Juan Armando Exple, la tortilla mínima o suma la vía, y como no se me escapa que estamos en Guayaquil,
En Ecuador yo quisiera terminar recomendándoles los huevos huilados al smog, los huevos comprimidos de Miguel Antonio Chávez, los huevos perdidos de Solange Rodríguez y los huevos miradores de Luis Aguilar Monsalve. En realidad este huevo clip también es un microrrelato, aunque nadie haya tenido huevos para patrocinarlo. No, se llamaba huevo clip. Huevo clip. Huevo clip. Como se ve, además de una teoría del microrrelato, es un canon del microrrelato actual, con lo cual, y me encanta hacer un huevo frito. Es una forma muy buena de hacer huevo. Pero hay una cosa que me acabo de dar cuenta viendo este vídeo. Este no es el que está colgado en YouTube. Porque en el que está colgado en YouTube, yo nunca dije que los huevos de Andrés Neumann dan mucho que hablar en los cursos de verano. Lo vi y dije, esto no puedo decirlo, y lo quité y lo reemplacé, pero este es el que se ha colado. Bueno, o sea que, por favor, no le cuenten a Andrés Neumann que yo dije esto, porque, bueno, Andrés Neumann se va a reír. Seguro. Su novia no. Ese es el problema. Pues entonces, todo tuyos. Pues, bueno, lo primero que yo quiero darle las gracias a Ciudad de Olot por organizar este festival, a David Roas, mi hermano, mi brother David, por esta invitación y por la complicidad. Me encanta estar en un festival donde también ha participado Cristina Fernández Cubas y Jacobo Ciruela, que los admiro muchísimo. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cuando David me explicó que el tema era la literatura fantástica y el microrrelato, se me ocurrió proponerle como tema los bestiarios, pero sí quisiera hacer hincapié en que no soy un especialista en bestiarios. Los bestiarios son unos textos muy sofisticados que convocarían a muchísimos especialistas, historiadores de las religiones, antropólogos, probablemente más de un psicoanalista, mitocríticos, y siento que rebasaría muchísimo mis propias competencias hablar de los bestiarios de una forma monográfica. Yo quiero hablarles de los microrrelatos y voy a utilizar los bestiarios como, digamos, paraguas para luego recrearme en ellos. Pero sí quiero decirles que una de las razones por las que elegí los bestiarios es porque en Cataluña se escribieron bestiarios y probablemente fue en Cataluña donde, al igual que en Francia, en el norte de Italia y en Inglaterra, se publicaron y se escribieron los bestiarios más hermosos de toda la Edad Media europea. Entonces me parecía que era una forma de hablar aquí en Cataluña de un tipo de texto que fue aquí muy popular. Ahora bien, con el tema de los microrrelatos, que es verdaderamente de lo que pretendo hablar más tiempo, parece que hoy hay como una moda del microrrelato, y sin embargo ustedes han visto en este vídeo que me costó un disgusto doméstico, porque lo último que esperaba mi mujer es que iba a salir la cocina de la casa sin que ella hubiera, pues no sé, preparado algo para que no se viera el desorden habitual. Yo intenté pues un poco despistarles a ustedes la atención de cómo estaba la encimera, la nevera, poniendo el demonio de Tasmania y a Edgar Allan, pero bueno. Había una serie de libros a la derecha de la mesa. Estaba Cortázar, estaba Borges, estaba De Nevi, estaba Torri, estaban los clásicos del microrrelato, porque en realidad, aunque hoy haya muchos filólogos, muchos especialistas que estén hablando del microrrelato como un género del siglo XXI, en estos tiempos de Internet y en estos tiempos de tweets y en estos tiempos de correos electrónicos, lo cierto es que Historias de Cronopios y Famas de Cortázar, para mí, es un libro de microrrelatos. Un libro de Julio Torri, un mexicano extraordinario, que se llamaba De Fusilamientos, pues es un libro de los años 40 y era un libro de microrrelatos. Marco De Nevi, un argentino,
que era un genial escritor, escribió también un librito donde resumía toda la historia universal, y este librito se llamaba Falsificaciones. Fusilamientos era Julio Torri. Y luego un escritor peruano, Luis Loaiza, a quien Mario Vargas Llosa le dedica conversación en la catedral, publicó también un libro de microrrelatos llamado El Avaro. Lo que pasa es que cuando los publicaron, nadie hablaba de microrrelatos. Todo el mundo hablaba de cuentos muy cortitos. De hecho, cuando yo escribí Ajuar Funerario, lo que yo quería escribir era un libro de cuentos muy cortitos. Porque como siempre decían que los editores en España no querían publicar cuentos, yo dije, para fastidiar, vamos a hacerlo más chiquito, ¿no? Y encima de terror. Entonces, el microrrelato tiene una tradición. Tiene una tradición tan rica que ahora que todo el mundo habla de qué cosa es un microrrelato o qué cosa no es un microrrelato, a mí lo que más me pide el cuerpo en estos momentos de furor filológico es ir hacia la tradición, ir hacia lo que existe en el mundo conocido y decir, esto también es microrrelato. Lo único que tenemos que hacer es mirar esos textos con los ojos de la ficción. Por ejemplo, ahora parece que está de moda que la gente se enamore por internet, ¿no? Hay unas páginas, unas webs para que la gente se conozca y mande sus mensajes. Pero yo quiero recordarles que esto ya se hacía en los años 60. Cojan ustedes un periódico de los años 60, de los años 70, cojan seguramente La Vanguardia, el periódico, y había una sección que era algo así como el Correo del Amor, donde había gente que ponía su anuncio y decía cómo era él. Si ustedes incluso van a un periódico contemporáneo, van a ver que existen esos mismos anuncios. Licenciado, 47 años, sensible, cariñoso, tierno, ama los animales, la lectura, los viajes. Le encantaría conocer a señorita o similar. Lo de similar me desconcierta, pero para amistad o lo que surja. Por supuesto que lo que surja todo el mundo sabe qué es lo que quiere surgir. Yo creo que esos anuncios clasificados que siempre salen en la prensa todos los días son microrrelatos. Porque, ¿cómo es posible que un hombre de 47, amante de la naturaleza, los niños, los deportes, la vida al aire libre, sensible, cariñoso y muy probablemente heterosexual, que hace esa alhaja de hombre solo a los 47 años? O sea, obviamente tiene un problema que no lo escribe, ¿no? Pero cuando él escribe sobre sí mismo, se pinta, ¿no es cierto?, de una forma que solamente podría hacerlo desde la ficción, ¿no? Entonces, los anuncios clasificados del corazón ya existían desde hace muchos años. ¿Por qué hoy funcionan tan bien? Porque Internet es más rápido. En los años 60, tú mandabas tu anuncio al periódico y aunque mandaras tu foto, lo que no había era esa posibilidad de mandar rápidamente un WhatsApp y que el otro te responda. O sea que el correo del amor lo que necesitaba era rapidez, un soporte, en fin, más dinámico. Otros microrrelatos que yo estoy seguro que siempre han existido son los horóscopos. Hay gente que todos los días lo primero que lee en el periódico lee en realidad 2 horóscopos. Lee el suyo y el de su pareja. Nadie lee el horóscopo de su abuelita, por ejemplo. Es una cosa inverosímil. Pero la gente lee su horóscopo e inmediatamente va al horóscopo de la pareja, ¿no? Y si de pronto la pareja es Aries y dice, Aries, alguien del pasado reaparecerá en tu vida. Ya está, ya le falta tiempo para llamar a la parienta, al pariente y decirle, mi vida, alguien por el Facebook, por casualidad, te ha puesto que pidiéndote amistad. ¿Por qué? Porque la gente cree que lo que dice el horóscopo es verdad y es mentira. Todos los horóscopos son falsos porque lo primero que le piden a un becario cuando entra a un periódico es que haga los horóscopos. Y los becarios, si se quieren complicar la vida, pues los escriben con arte, ¿no? Pero si quieren salir del apuro rápidamente, los becarios le dan a un botón de un programa que hace que tu horóscopo de hoy, 10 de abril, y si tú eres
Cáncer, ese mismo texto le va a tocar el mes siguiente a Sagitario y el mes siguiente a Libra y el mes siguiente, pues no sé, a Géminis. Pero como todo el mundo lee solamente su horóscopo y el de su pareja, y el mundo de las parejas es tan cambiante, pues nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que el horóscopo se repite, ¿no? Entonces, también los horóscopos pueden ser microrrelatos. Y entonces yo me pongo a pensar qué otros microrrelatos pueden existir y que estén pasando desapercibidos ante nuestros ojos. Y he caído en la cuenta, fíjense ustedes, que en el diccionario hay microrrelatos. Si ustedes buscan en el diccionario, hay una aplicación fantástica como lo fantástico, en la página web de la Real Academia, que se llama Diccionarios Históricos. Ustedes pueden entrar en esa página, teclear una palabra y ver a lo largo de todas las ediciones del diccionario, desde 1737 hasta nuestros días, cómo esa palabra ha ido cambiando de definición. Además, ustedes deben saber que para que una palabra sea definida por el diccionario, hay que imaginarse a los académicos reunidos más o menos como estamos nosotros ahora, pero en una mesa muy grande, y cada uno con sus fichitas y todos muy filológicos, razonando cómo vamos a definir esta palabra. Y tienen que haber debates y discusiones. Entonces, yo les voy a proponer que escuchen la evolución en el diccionario del verbo besar. Algo que yo me imagino que muchos de nosotros habremos hecho más de una vez. ¿Cómo se besa? Todos tenemos una idea de cómo se besa. 1726. Besar. Diccionario de autoridades. ¿Ah? Poner la boca sobre alguna cosa y frunciendo y apretando los labios pronunciar la letra B. Tácitamente, con cierta especie de reverencia en señal de amor y obsequio. O sea, besar, poner la boca sobre alguna cosa y frunciendo y apretando los labios, pronunciar la letra B tácitamente. O sea, claro, este beso es el beso del anillo, el beso de la estampita, el beso en el rosario de mi madre, ¿no? Este es un beso casto. Aquí no hay ninguna cosa extraña, ¿no es cierto?, que pueda horrorizar a las personas. Pero claro, ¿qué pasó en 1770? En 1770, 50 años después, el diccionario define besar, tocar alguna cosa con los labios juntos en señal de amor o reverencia. O sea, la letra B, el tácito, pues se lo quitaron. Pero dejaron lo de juntos, ¿no? Porque lo que querían era que la gente cuando besara, nada de lengua, nada de cosas extrañas. Esta definición cambia en 1822. Tocar alguna cosa con los labios en señal de amor o reverencia. Lo de juntos fracasó. Nadie, a la hora de besar nadie ve en el diccionario cómo se besa, pues la gente va a besar y se abalanza con todo, pero amor o reverencia sigue allí. Esta definición de 1822, 60 años más tarde, en 1884, cambió. Besar, tocar alguna cosa con los labios, contrayéndolos y dilatándolos suavemente, en señal de amor, amistad o reverencia. O sea, ya aquí hay un poquito más, ¿no es cierto?, de enjundia en esta definición. Se toca algo con los labios, se contraen y se dilatan suavemente. Esta es una cosa que el beso va a una cosa así, en señal de amor, amistad o reverencia. Esta definición sigue hasta 1927, en la que se vuelve a cambiar. Tocar alguna cosa con los labios, contrayéndolos y dilatándolos suavemente. Lo del amor, la reverencia, vamos a quitarlo, dijeron los académicos, porque aquí reverencia poca. Fíjense ustedes que de 1927 esta definición no se modifica hasta 1970. Postrimerías de la dictadura. Tocar u oprimir. No es lo mismo, nos toca, pero cuando uno oprime está ejerciendo, ¿no es cierto?, algo que por lo que una compañía de seguros te puede apoyar en un momento determinado. Tocar u oprimir con un movimiento de labios a impulso del amor o en señal de amistad y reverencia. Fíjense que aquí hay
dos campos semánticos muy importantes, el impulso del amor o la señal de la amistad, que no es lo mismo. Y por otro lado, se toca o se oprime, ¿no? O sea, uno puede pensar, ¿se oprime en señal de reverencia? No, no, tiene que ser oprimir para otra cosa, ¿no? En 1983, nuevamente cambia la definición de besar. Fíjense, una cosa tan absolutamente cotidiana. Tocar u oprimir con un movimiento de labios en señal de amor, amistad y reverencia. O sea, lo del impulso lo quitaron. Yo no sé por qué. El impulso quedaba muy bien aquí, pero en fin. Lo volvieron a cambiar en 1989. Esta es una definición extraordinaria a la que a mí me encantaría verdaderamente escribirle en un azulejo, por Dios, pero en fin. Besar, tocar u oprimir con los labios juntos y con un movimiento de separación de los mismos simultáneo a una pequeña aspiración en señal de deseo, amor, amistad o reverencia. Esta es la definición extraordinaria. Yo me imagino sentados pues allí a Paco Rico, me imagino a Camilo José Cela, me imagino pues a Delibes, a todos estos señores discutiendo entre ellos, tocar u oprimir con los labios juntos. Y con un movimiento de separación de los mismos simultáneo a una pequeña aspiración, o sea, una cosa que te dan un beso y ya inmediatamente te succiona, ¿no? En señal de deseo, amor, amistad o reverencia. Entonces, claro, esta definición no podía durar mucho, ¿no? Porque los académicos son gente muy seria. Y desde el año 92 hasta nuestros días, besar se define de la siguiente manera. Tocar u oprimir con un movimiento de labios a impulso del amor o del deseo o en señal de amistad y reverencia. O sea que el impulso sirve para el amor y el deseo. Por primera vez aparece el deseo en esta definición académica de besar, porque evidentemente si tú besas no te tienes por qué casar. Es una cosa que también creo que es natural. Y luego la señal de amistad y reverencia. Entonces fíjense ustedes que yo les he leído las definiciones del diccionario del verbo besar y cada una de esas definiciones se podría decir que ha sido un pequeño cuento. Otra cosa que me parece que puede ser una variable del microrrelato es el piropo. Porque el piropo tiene que ser una cosa cortita. Cuando pasa una persona, todavía no voy a decir qué tipo de persona, y de pronto hay esta gente que siente ese impulso, ¿no es cierto?, de construir verbalmente algo para propinárselo a la persona que pasa por delante, se produce una operación que debe ser muy parecida a la del microrrelato, porque con la mayor economía posible de expresión debe tratar de decirlo todo. O sea que la teoría del iceberg de Hemingway está presente en esta idea del piropo. Si el microrrelato debe tener personajes, el piropo también. Nadie puede piropear en abstracto. Pasa alguien y uno dice, la belleza, no, la belleza no, la mía. O sea, la piropeada o el piropeado exige que el piropo sea personal. Uno no puede piropear así para, digamos, las musas. No, uno tiene que piropear para la persona que está pasando delante. Por otro lado, el piropo es, ¿cómo les diría? El piropo es la mínima expresión de un impulso amoroso. Yo creo que la novela es verdaderamente la relación. Las novelas tienen que hablar de la relación de entre dos personas. El cuento puede ser el flirt, el cuento puede ser la aventura, el cuento puede ser, pues no sé, estas cosas que pasan y que duran un tiempo aunque no sea muy grande. Pero luego existe en el vocabulario cotidiano el aquí te pillo, aquí te mato. Y yo creo que eso es el microrrelato. Aquí te pillo, aquí microrrelato. O sea, el aquí te pillo, aquí microrrelato es probablemente lo único que se puede conseguir a través del piropo. O sea, por eso fíjense ustedes lo importante que es el piropo. La gente dice que lee novelas, pero en el fondo todo el mundo quiere aquí te pillo, aquí microrrelato. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. El piropo no puede ser largo, el piropo no puede ser para contar tus problemas, el piropo no puede ser para tratar de convencer con
con argumentos a nadie. El piropo tiene que ser una mezcla de poema con aforismo, con historia. Si no se hace algo así, el piropo no funciona. A mí me llama mucho la atención cómo en nuestras lenguas latinas el piropo tiene muchísimos sinónimos. Me encantaría saber el suficiente catalán como para encontrar todos los sinónimos de piropo que existen y que deben existir en la lengua catalana, como existen en francés o como existen en italiano o como existen en español. En cambio, en lenguas como el inglés, fíjense, los piropos solamente tienen 2 sustantivos. Flirtatious remark o amorous compliment. O sea, te voy a dar un amorous compliment, ¿verdad? Entonces, mientras que nosotros podemos decir, pues te voy a decir una terneza, te voy a tirar una flor, hay muchísimas, un requiebro, te voy a alicatar de lo que tú quieras. O sea, nosotros en las lenguas latinas parece que son lenguas que existen verdaderamente para piropear. Yo me imagino que en sueco habrá una sola definición de piropo. Ahora, permítanme decirles que no es lo mismo piropear en América Latina que piropear en España. Hubo un viajero nicaragüense, el escritor Hernán Robleto, un hombre, ustedes saben, mucha gente en América Latina, es muy formal, y se tratan de usted, incluso entre los padres, los hijos, salen de casa, madre, deme usted la bendición. O sea, hay cosas que son pues, como muy formales en América Latina. Y por supuesto en América Latina también se piropea, pero no se piropea como se piropea en España. El piropo español es una cosa que a veces llama la atención de los ultramarinos en general, ¿no? Entonces a mí me resulta muy divertido contarles lo que este señor Hernán Robleto escribió en un libro que se titula Color y Calor de España, publicado en México en 1957. Recorrió España desde el norte hasta el sur, del este al oeste, pasó por Barcelona, pasó por Sevilla, pasó por Madrid. En cada sitio escuchaba piropear a las mujeres y estaba alarmado Hernán Robleto, porque por ejemplo en Madrid escuchó el siguiente piropo. Pasa una señora y un hombre le dice: no hay suficiente pan en el mundo para una jamona como usted, señora. O sea que, fíjense que estamos hablando del año 50 y tantos, ¿no? O sea que Hernán Robleto escuchó esto. Esto es acoso sexual. Lo anotó en su libreta, se persinó probablemente varias veces y dijo: esto no puede ser. Pasó por Barcelona y escuchó lo siguiente. Esto, permítanme que lo lea tal cual, pero quedó impresionado Hernán Robleto. En Barcelona escuchó: ole tus tetas y tu pezuña, viva Cataluña. Es una cosa... En el año 55, 56. Pasó por Córdoba y en Córdoba escuchó: ojalá fuera pulmonía para agarrarme a tu pecho. Cosa que también lo dejó traspuesto. Pero ya en Sevilla fue donde Hernán Robleto no lo pudo soportar. Porque en Sevilla, en pleno barrio de Santa Cruz, al lado de la Giralda, en la puerta de la catedral, escuchó: tú me pones emborricado, chiquilla, y como te coja, te voy a hacer rebuznar. Entonces, fíjense ustedes, estos piropos salerosos, sin duda. Yo ignoro si estos hombres que piropeaban así en la España de los años 50 triunfaban, pero en cualquier caso, al turista hispanoamericano, pues eso le llamaba mucho la atención. Entonces, ya les digo, yo siempre estoy pensando de qué manera podemos relacionar los microrrelatos con cosas que ya existen, ¿no? Como los horóscopos, como las definiciones del diccionario, los anuncios clasificados. Pero lo que no puedo dejar de hacer es decir
que el microrrelato es un relato, porque cuenta una historia, porque tiene sus personajes, porque de alguna manera en los microrrelatos siempre tiene que ocurrir algo. Pero hay gente que dice que no, el microrrelato es una cosa distinta al relato. Y yo me pregunto, si un microcuerno es un cuerno, ¿un microrrelato qué es? Pregúntenle ustedes a alguien, a un amigo de confianza, fulanito, ¿a ti te gustaría tener unos cuernos aunque sea chiquititos? Y el amigo dirá que por favor, que no. Y sin embargo, yo creo que no hay nada más parecido a un relato que un cuerno. Para empezar, supone la pareja, tienen que ser siempre dos, ¿no? O sea, los cuernos consienten la pareja. Y por otro lado, el tamaño del cuerno no importa, porque definitivamente ya para que tenga cuerno es que ya pasó una historia, o sea que ya hay algo allí, hay personajes. Y lo que sí es cierto es que el microrrelato, igual que el microcuerno, o sea, no hay que ser un alce, no hay que ser un antílope, pues allí hay, ¿no es cierto?, una cosa que se llama, según los biólogos, el hocicop. Y el hocicop es el cuerno, la célula del cuerno, que la pueden encontrar en todos los cráneos de animales que los posean. Es decir, que eso sería el cuerno más pequeñito, es el microrrelato más pequeñito. Entonces, ya lo de los cuernos nos permite hablar propiamente del tema que nos convoca hoy, que es el tema de los bestiarios. ¿Por qué los bestiarios hay que asociarlos al microrrelato? Yo no sé si alguna vez ustedes han visto un bestiario medieval. Había fundamentalmente uno que era muy famoso, que era el fisiólogo. El fisiólogo tenía tres versiones muy populares: el fisiólogo armenio, el fisiólogo griego y el fisiólogo italiano. El fisiólogo italiano estaba atribuido a San Epifanio y fue traducido en España, y hay una edición del año 86 que me imagino que debe encontrarse todavía por librerías. Esta edición del año 86 es una edición que además trae el llamado bestiario toscano. Se llama toscano, pero era un bestiario catalán. O sea que si ustedes tienen interés en conocer los textos de los bestiarios, pueden buscar esta edición de El fisiólogo de San Epifanio. Es editorial Tuero, del año 86. Y además, este bestiario toscano fue traducido del catalán por Alfred Serrano i Donet y Josep Sanchís y Carbonell. Pero luego hay una edición de Ciruela de un bestiario medieval que es extraordinaria. Aquí estuvo el otro día Jacobo Ciruela, y a mí cada vez que veo a Jacobo me faltan brazos para abrazarlo y darle las gracias por todo lo que publicó en Ciruela durante los años en que dirigió aquella bella editorial. El bestiario medieval de Ciruela es una reunión de una serie es como una gran antología de microrrelatos, y fueron todos esos textos traducidos, prologados y acompañados de un estudio final por Ignacio Malechevarría, que yo lo he buscado por internet muchas veces para escribirle además y no lo he encontrado. No sé si es profesor en alguna universidad, no sé si es un erudito, pero que en cualquier caso también el bestiario de Ciruela es del año 86 y sospecho que debe tener varias ediciones. También pueden encontrar algo sobre bestiarios en los clásicos, en Plinio, en Elanio, en Aristóteles, y si ya se ponen muy sofisticados, en San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías. Los bestiarios eran un libro imprescindible para la cultura del hombre medieval. Nosotros, que somos lectores de Cervantes, por ejemplo, sabemos que su personaje, Alonso Quijano, leía novelas de caballería. Y dentro de todas las novelas de caballería, junto con los Amadises, junto con todos los Palmerines, pues estaba también Tirante el Blanco, que era otra de las grandes novelas de caballería, novela en catalán. Pero antes del barroco,
antes de los siglos XVI y XVII, los libros más populares eran las vidas de santos, los llamados Flos Sanctorum. El más famoso de los Flos Sanctorum era el del padre de la vorágine. Y retrocediendo en el tiempo, antes de las vidas de los santos, estaban los bestiarios. O sea que un lector culto del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, si dominaba un tipo de lectura, era la de los bestiarios. Entonces, estos autores leían los bestiarios y los leían, y aquí viene una parte en la que probablemente tengamos una pequeña conversación con David, porque a mí me parece que los bestiarios medievales ya en su tiempo podrían ser considerados parte de la literatura fantástica. Por supuesto, en el mundo medieval está la idea de lo maravilloso, está la idea de lo milagroso, que no es lo mismo, y yo añadiría la visión de lo fantástico. Y voy a tratar de justificarlo, pero yo no sé si hasta aquí, David, tú crees que el bestiario en el mundo medieval, al describir situaciones que remiten inmediatamente a la fe, está ocupándose de algo que para el hombre medieval era cotidiano, era normal, y por lo tanto no hay nada de fantástico en un bestiario? Mira, con Jacobo hablamos el otro día del asunto. Yo creo que si interviene la creencia, ahí entramos en graves problemas, ¿no? Porque yo no creo que esta gente... Como un griego, ¿no? Yo pienso siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que un griego que leyera la Odisea no estaba leyendo eso como algo imposible, ¿no? Yo creo que... O sea, los dioses venían a tocarle las narices a Ulises y era algo normal. Que pasara siempre, no. Yo creo que... No sé, yo siempre tengo la sensación, a ver, si me pongo teórico no me voy a poner... Yo para mí lo fantástico es muy moderno, ¿no? El otro día con Jacobo coincidíamos en esa idea. Tiene que haber un momento en que la razón venga a echar todo eso de la vida, ¿no? Y dejarlo en la creencia. Claro, tú dices lo de lo maravilloso, está lo maravilloso cristiano, el milagro. Sí. Que si no, lo mismo, ¿no? La idea de que el milagro no pasa siempre, pero es posible. Es sobrenatural, es cosa de Dios o de sus acólitos. Acaba de morir Jacques Le Goff, el gran medievalista medieval, que tiene pues un libro extraordinario, lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, ¿no? No sé, claro, yo siempre parto desde, a lo mejor es una perspectiva moderna racionalista, la idea esa, ¿no? De que quizá todos esos fenómenos para un individuo medieval, y si no, ¿puedo meter un rollo? Sí, ¿no? mete. Yo voy junto a a todos los géneros que tú planteabas, también está el de la miscelánea, que es otro lugar donde hay microrelatos estupendos. Sí, Pedro hablamos Mejía, de la silva de varia lección. Exactamente, o en las flores de Torquemada, ¿no? Y ahí un lector podía leer en una página cómo funciona la anatomía humana y en la página de al lado las Amazonas. Y en la página siguiente podía estar leyendo sobre cuánto dura la vida humana y por qué morimos, una lectura del Renacimiento, y al siguiente hablar del pez Nicolau, que es uno de los que a mí me gusta, que era un hombre anfibio que vivía en Lierganes, en Cantabria. Y nadie tenía ningún problema. El Papa Nicolau era el que yo conocía. Y yo creo que toda esa gente leía todo eso como si fuera lo mismo, ¿no? No sé, a ver. Bueno, pues yo voy a sugerir dónde está lo fantástico en los bestiarios. Bueno, y entonces ya me retiro yo de la investigación fantástica. Esto es para que nos riamos un rato. Si lo fantástico tiene que ser precisamente lo que se sale de lo normal, ¿no es cierto? Donde la razón se ha quitado, pues señores, yo humildemente y con la autoridad competente presente, creo que lo fantástico en los bestiarios medievales está en la visión de la sexualidad. Porque la visión de la sexualidad, ustedes dirán, simplemente por curiosidad, o sea, al hombre, a lo largo de la historia, este tema le ha interesado mucho. Yo pienso que científicamente. Sí. Científicamente. Es más, yo diría que incluso hasta nuestros días la mayor parte de la literatura que se califica como erótica es fantástica. Porque todo lo que se cuenta allí no puede ser y además es imposible, ¿no? Entonces, de salvado. Releyendo los bestiarios que yo les he comentado, es decir, releyendo El Fisiólogo, releyendo el bestiario de Oxford, el bestiario de Cambridge y el bestiario toscano, he hecho una pequeña muestra de la visión de estos animales para los tratadistas de la época, y es interesante reparar cómo
ellos contemplaban con asombro la vida sexual de estos animales, pero además sin poder demostrarlo, que era lo mejor de todo. Por ejemplo, el elefante. Dicen los tratadistas de los bestiarios, es el único animal que carece del deseo de copular. ¿Qué refleja esto? No lo sabemos todavía. Dice que viven 300 años. ¿Y cómo se reproducen los elefantes? Según los autores de los bestiarios, el elefante y la elefanta avanzan por los desiertos hacia el norte, llegan al jardín del paraíso. El elefante nunca olvida, o sea que si salieron de allí, tiene que acordarse del camino. Van hasta el árbol de la mandrágora, comen su fruto y en ese momento la elefanta concibe. Sin tocarse. Sin tocarse. Es una cosa extraordinaria. Fantástico. Probablemente era el ideal del hombre medieval y de mucha gente, sin duda, hasta nuestros días. Pero dice, el elefante no conoce el adulterio. Claro, porque tendría que haber más elefantes en el árbol este de la mandrágora. ¿Cómo cazaban al elefante, según los tratadistas de bestiarios? Tenían que ir dos jóvenes vírgenes, dos muchachas vírgenes, una con una urna y otra con una espada. Entonces se acercaban hacia el rebaño de los elefantes y la que tenía la espada se descubría los pechos. Entonces el elefante iba corriendo. Pero no, se decía que no tenía deseo de... De elefanta. Ah, de elefante. De elefanta. Anda, leche. Ya con la chica era otra cosa. Entonces la chica se descubría los pechos, esta era la que tenía la espada, y el elefante llegaba corriendo y con la trompa le acariciaba los pechos. Momento de concentración en el que el elefante, distraído, no se daba cuenta que le clavaban la espada y la otra joven llenaba la urna con la sangre del elefante. Esa era la forma, según los autores de bestiarios medievales, como se cazaba el elefante. Me imagino que los cazadores que hayan seguido ese trato tienen que haber muerto todos, por lo tanto no se puede saber si esto tenía éxito o no. Pero fíjate toda esta visión del elefante. El castor. En los bestiarios medievales se dice que el castor fue bendecido por Dios con la conciencia de saber por qué los hombres lo perseguían. Una gran cosa. ¿Por qué? Porque supuestamente con sus testículos se elaboraban medicamentos y medicinas magistrales. Entonces, claro, cuando los cazadores correteaban al castor, según los bestiarios, el castor, por supuesto, primero trataba de salvarse, pero cuando veía que no se iba a salvar, con un solo mordisco, se mutilaba él solito y le arrojaba a los cazadores. Ahí está lo que ustedes buscan. Los cazadores inmediatamente dejaban la persecución, recogían los testículos del castor y el castor huía. Claro, este truco solo podía servir una vez. Porque dice el bestiario medieval que si al pobre castor lo volvían a perseguir los cazadores, ya lo que hacía era tirarse boca arriba para que el cazador viera que ya no había de dónde. Y entonces, siempre según los bestiarios, el castor podía seguir vivo y por supuesto entregado a la castidad y a una vida de recogimiento y de contemplación por si venían otros cazadores, tenía que estar contemplando todo el rato. ¿Qué nos dice el bestiario del león? San Isidoro de Sevilla aseguraba que el ardor y la violencia del león era más sexual que física. Porque según San Isidoro, el león copula todo el tiempo. Todo el tiempo. Y además tiene una gran habilidad cuando está copulando, que es capaz de reconocer por el olfato cuando la leona ha estado o con el tigre o con el leopardo. O con los dos probablemente.
Bueno, esto es una cosa que llama mucho la atención, sobre todo porque hoy en día los etólogos han determinado que el animal que se entrega más desenfrenadamente a la cópula no es el león, es el ratón marsupial. El ratón marsupial es un animal que es capaz de permanecer ininterrumpidamente copulando durante 14 horas. Y muere. No, no es un respeto para el ratón marsupial. Entonces el ratón marsupial es de todos los animales de la creación el que tiene mayor vigor sexual. O sea, el león. O sea, cuando ustedes le digan, ¿tú prefieres ser cola de león o cabeza de ratón inmediatamente. Es una cosa que no admite discusión. Dicho sea de paso, el ratón marsupial es el único mamífero que atraviesa por algo parecido a la menopausia. Se entiende por qué. Porque queda el pobrecito mío ratón completamente agotado. La pantera, según los bestiarios, la pantera tiene un aliento perfumado. Cuando ruge, huele a flores, huele a madreselvas, huele al césped por la mañana, cuando le ha caído el rocío. Entonces todos los animales se le entregan. La leona, por ejemplo, ¿no? Que está el león siempre oliendo a ver qué pasó. El antílope, según los bestiarios, el antílope es un animal muy virtuoso. Precisamente es virtuoso porque tiene cuernos. Porque los cuernos representan uno la castidad y el otro la templanza. Y por lo tanto, uno lo protege contra la embriaguez y el otro contra la lujuria. O sea que ya sabemos por qué cuando alguien lleva los cuernos es que hay mucha castidad y mucha continencia y mucha... Ya lo sabíamos, pero en fin, los bestiarios lo explican. Bueno, hay otro tipo de erudición en los bestiarios que llama mucho la atención, por ejemplo, los simios. Dice que los monos cuando orinan 7 veces en la noche es que es 25 de marzo. Una cosa que a mí también me llama poderosamente la atención, pero bueno, ¿cómo se sabe eso? Tiene que haber alguien controlando al mono todo el tiempo, porque una especie de urólogo del mono, pero bueno. ¿Y de qué le sirve al mono? ¿Y de qué no lo sé? Pero bueno. Sabe que el 25 de marzo. La ballena, sobre la ballena dicen los bestiarios que cuando la ballena está mucho tiempo en el mismo sitio, le salen matorrales en el lomo, le crecen hierbas, incluso árboles, y de esa manera los marineros pecadores que fondean junto a la ballena y se entregan al desenfreno, la ballena se hunde en las profundidades del mar y los arrastra y mueren por pecadores. Luego están las tórtolas, que según los bestiarios, a diferencia de las palomas, que están consagradas a Venus y a la lujuria, las tórtolas están consagradas a la fidelidad. Parece que el tórtolo y la tórtola, una vez que se emparejan, solo la muerte los puede separar. Y si por A o B una tórtola viuda o un tórtolo viudo se quieren, dice literalmente el bestiario, cuando muestran inclinaciones hacia otro pájaro, los machos despedazan al tórtolo y las tórtolas a la tórtola. O sea que hay que ser fiel, porque si no te mata la manada, que es una cosa, o la bandada, como querramos llamarles. Pero lo peor es la perdiz. Dicen los bestiarios que la perdiz es un pájaro astuto y repugnante. Un pájaro muy engañoso es la perdiz, a la que vemos, que comemos tan a gusto, aunque es sucia y malvada, y tiene un pésimo hábito, pues el macho se une al macho. Tan ardiente es su lujuria que olvidan la ley natural. O sea que la perdiz es un ave que escandaliza a todos los tratadistas, a todos los teólogos medievales. Dice además el bestiario que el coito frecuente las agota. También que querían, ¿no? Imagínense, pobrecita la perdiz. A mí lo que me llama la atención es entonces por qué se dice que sean felices y coman perdices. Que en italiano también se dice igual. O sea,
Esto hay que investigarlo para el próximo festival, qué es lo que pasa con la perdiz. Ya digo, los bestiarios tienen una erudición muy extraña. El camaleón, dice, si al camaleón se le envuelve en arcilla y se coloca bajo el fuego durante 3 días con sus noches y luego se le ata a un epiléptico, queda curada la epilepsia. Ahora, probablemente el camaleón ese ya no vuelve a servir para nada, pobrecito. El onagro, que es un asno salvaje, también parece la misma clarividencia que el mono. Dice que cuando el onagro rebuzna 12 veces, es 25 de marzo. Una cosa que llama mucho la atención. Y agregan los bestiarios que el parto de la onagro, de la hembra del onagro, es tan doloroso que el macho se tiene que alejar. Porque como esté cerca, la hembra del onagro también lo castra de un mordisco, para que no la vuelva a empreñar, de lo doloroso que es ese parto. Y así por el estilo, pues casi toda la vida de los animales del bestiario presta una atención especial en esta vida sexual. Por ejemplo, la serpiente. Según el bestiario, el macho, ¿cómo se reproducen las serpientes? El macho escupe su semen en la boca de la serpiente, la cual, presa de la lujuria, se le abalanza, le captura la cabeza y lo aprisiona en su garganta y lo decapita. Los bestiarios siempre vienen luego acompañados por una observación teológica. Y entonces esta manera de unirse sexualmente las serpientes le sirve a los tratadistas para prevenir a los hombres y mujeres, por supuesto, de no practicar cosas odiosas a los ojos de Dios, porque te pueden también decapitar, como hace la serpiente. Luego están las abejas son extraordinarias porque dicen los bestiarios que las abejas tienen una vida pura, como se alimentan solo de flores. Las abejas tienen pues una serie de virtudes como por ejemplo son castas, las abejas no copulan y por eso mismo las abejas tienen 2 misiones, que es escarmentar a esos hombres y mujeres que profanan los bosques en deshonesta unión. Uno se los imagina pues corriendo porque las abejas los han pillado. Y algo que me llama mucho la atención que dicen también los bestiarios. Dice que la abeja persigue al hombre perfumado. Con lo cual sabemos ya que está aquí la homofobia presente totalmente en los bestiarios medievales. La rana, fíjense, la rana. Dice que la rana croa tanto, no para de croar, que si se coloca sobre una persona que está dormida, la hace hablar y confesar todos sus secretos. Esto si lo hubieran sabido en Telecinco en la época de la máquina de la verdad, hubiera sido extraordinario también. La cigüeña, según los bestiarios, la cigüeña es otra ave que representa la castidad y la pureza, porque venga a los cónyuges engañados y ataca pues a los adúlteros. Cuando en una casa hay un nido de cigüeña, quiere decir que esa casa está protegida. Pero también agregan los tratadistas de los bestiarios que eso depende. Porque si la casa es de una viuda y ahí está el nido de la cigüeña, eso quiere decir que la cigüeña está velando por la virtud de la viuda. La virtuosa es la cigüeña, no la viuda, que eso es lo que llama la atención. Entonces, como ustedes pueden ver, toda la sexualidad de los animales, según los bestiarios, es fantástica. A mí me parece que es allí donde podemos nosotros encontrar la presencia de lo fantástico en los vestuarios, porque en los vestuarios no, en los bestiarios. También. Porque todo está preparado, estos lapsus están todos preparados. Sí, bueno. Porque los bestiarios están completamente constelados de ejemplos de vida recatada, de vida pudorosa, pero es en la sexualidad, es decir, en aquello en lo que el hombre medieval no le queda más que fantasear, esclavizado a un cuerpo que muy probablemente odia y que le parece que es fruto de una serie de sufrimientos.
esa sexualidad absolutamente animal y fantástica es la que le mueve a escribir los disparates más extraordinarios. Ahora bien, bestiarios en la literatura, felizmente hay algunos muy notables, y yo he querido compartir con ustedes, por ejemplo, Ana María Shua ha escrito cuentos de tema de bestiario, Julio Cortázar, Marco de Nevi, de quien ya hablamos, José María Merino, aquí en España, y Ángel Olgozo, de Granada. Pero yo he traído 3 libros donde 3 autores tienen sus propios bestiarios. Uno de ellos es el mexicano Juan José Arreola. Juan José Arreola, dentro de todos sus libros, tiene uno que precisamente se llama Bestiario. Y es, por supuesto, un homenaje a estos textos y por lo tanto se ciñen al canon de la escritura del bestiario. Son cortos y al ser cortos son microrrelatos. En el dedicado al rinoceronte dice Arreola: ya en cautiverio, el rinoceronte es una bestia melancólica y oxidada. Su cuerpo de muchas piezas ha sido armado en los derrumbaderos de la prehistoria con láminas de cuero troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. Pero en un momento especial de la mañana, el rinoceronte nos sorprende. De sus ijares enjutos y resecos, como agua que sale de la hendidura rocosa, brota el gran órgano de vida torrencial y potente, repitiendo en la punta los motivos cornudos de la cabeza animal con variaciones de orquídea, de azagaya y alabarda. Es decir, que incluso Arreola, para hablar del rinoceronte y añadirle el elemento fantástico que hay en este microrrelato, lo que hace es volver al tema de la sexualidad que está en esos bestiarios. También de Arreola tenemos otro microrrelato que se llama La Insectíada. La Insectíada podría, como en el caso de la Ilíada, pues tratar de, digamos, la épica de los insectos, y dice lo siguiente: pertenecemos a una triste especie de insectos dominada por el apogeo de las hembras vigorosas, sanguinarias y terriblemente escasas. Por cada una de ellas hay 20 machos débiles y dolientes. Vivimos en fuga constante. Las hembras van tras de nosotros y nosotros, por razones de seguridad, abandonamos todo alimento a sus mandíbulas insaciables. Pero la estación amorosa cambia el orden de las cosas. Ellas despiden irresistible aroma y las seguimos enervados hacia una muerte segura. Detrás de cada hembra perfumada hay una hilera de machos suplicantes. El espectáculo se inicia cuando la hembra percibe un número suficiente de candidatos. Uno a uno saltamos sobre ella. Con rápido movimiento esquiva el ataque y despedaza al galán. Cuando está ocupada en devorarlo, se arroja un nuevo aspirante. Y así hasta el final. La unión se consuma con el último superviviente, cuando la hembra, fatigada y relativamente harta, apenas tiene fuerzas para decapitar al macho que la cabalga, obsesionado en su goce. Queda adormecida largo tiempo triunfadora en su campo de eróticos despojos. Después cuelga del árbol inmediato un grueso cartucho de huevos. De allí nacerá otra vez la muchedumbre de las víctimas con su infalible dotación de verdugos. Fíjense cómo este microrrelato de los insectos, que es fantástico en la medida en que una vez más utiliza la sexualidad, la reproducción, como el factor que lo convierte en algo especial. El búho. Voy a hacer citas porque si no, no sé cuánto tiempo puedo. Es que como estoy dando, como me estás convenciendo, ya me estoy dejando llevar por ¿Por el sexo no, o por el bestiario? por la pasión. Tengo tiempo. Sí. Tengo tiempo, perfecto. El búho dice: antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes, ¿no? Una cosa intelectual.
armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de la filosofía occidental. Una cosa que se ve claramente entonces cuando uno lee el bestiario de Arreola es que está en la tradición del bestiario medieval. Pero en México hay una fauna muy característica y Arreola no se resiste a la posibilidad de incluir en un bestiario que además tiene resonancias medievales, un animalito mexicano. Y entonces les voy a leer el ajolote. Acerca de ajolotes, solo dispongo de dos informaciones dignas de confianza. Una, el autor de Las cosas de la Nueva España. Otra, la autora de mis días. Esmilima mulieribus, exclamó el atento fraile al examinar detenidamente las partes idóneas en el cuerpecillo de esa sirenita de los charcos mexicanos. Pequeño lagarto de jalea, gran gusarapo de cola aplanada y orejas de pólipo coral, lindos ojos de rubí, el ajolote es un lingam de transparente alusión genital. Tanto que las mujeres no deben bañarse sin precaución en las aguas donde se deslizan estas imperceptibles y lúcidas criaturas. En un pueblo cercano al nuestro, mi madre trató a una señora que estaba mortalmente preñada de ajolotes. Y otra vez, Bernardino de Sahagún, el autor de Las cosas de la Nueva España, dice, y es carne delgada muy más que el capón y puede ser de vigilia, pero altera los humores y es mala para la continencia. Dijéronme los viejos que comían ajolot asados, que estos pejes venían de una dama principal que estaba con su costumbre y que un señor de otro lugar la había tomado por fuerza y ella no quiso su descendencia, y que se habían lavado luego en la laguna que dicen Axolitla, y que de allí vienen los acholotes. Solo me queda agregar que Nemilov y Jean Rostand se han puesto de acuerdo y señalan a la ajolota como el cuarto animal que en todo el reino padece el ciclo de las catástrofes biológicas más o menos menstruales. Los tres restantes son la hembra del murciélago, la mujer y cierta mona antropoide. Una cosa disparatada. Y con respecto a los monos, dice algo que simplemente después repetiré en otro texto. Sobre los monos dice Arreola, ya muchos milenios antes, ¿cuántos? Los monos decidieron acerca de su destino oponiéndose a la tentación de ser hombres. Esto, como veremos dentro de un momento, lo decía Descartes. El segundo autor de bestiarios que traigo para compartir con ustedes es un autor que a mí me encanta y además es un escritor catalán que creo que no se le hace la justicia debida y que es Juan Perucho. Yo recuerdo haber escrito, cuando falleció Perucho, creo que en el 2010, un artículo sobre su figura, sobre sus libros, porque a mí me parece un autor extraordinario, como Cunqueiro, por ejemplo, que es otro autor del que se habla menos de lo que se debería. Perucho escribió un bestiario fantástico, es decir, que su título resume los dos conceptos que nos reúnen hoy, la idea del bestiario y la idea de lo fantástico. La mayor parte de los cuentos de este libro son largos, no son microrrelatos, pero al final del libro, al final, Perucho hace algo maravilloso, que es un apéndice que titula Jaula para pequeños y felices animales. Y estos sí son microrrelatos y todos son microrrelatos fantásticos. Por ejemplo, Irania. Irania es un animal hembra de una gran delicadeza y muy tímido. Habita en las umbrías y en los tabucos más profundos y oscuros de las florestas, pero aspira a la luz y sueña en convertirse en un ser volador, algo parecido a una mariposa ligera y errante. Su cuerpo, conforme a estos íntimos deseos,
atraviesa un proceso de mutación lentísimo que, derivando de un origen vago de babosa o caracol, desemboca a una vivacidad de ratoncillo francamente satisfactorio. Irania, por otro lado, impulsa por la superficie de su cuerpo unas alas incipientes, translúcidas, caprichosas, revoloteantes, indispensables para meterse con coquetería por encima de los pinares o de las choperas constantemente soñadas. Irania, por todo ello, es un ser feliz. Voy a avanzar rápidamente. Madofa. Algunas veces, cuando de entre el cepillo de dientes y la botella de agua de colonia oye llorar a alguien, mueve resignadamente la cabeza ponderando el carácter obstinadamente atolondrado de la chiquillería. Madofa es una buena madre, una madraza, y sabe que cuando alguno de sus hijos llora es porque han hecho algún disparate y es preciso acudir para deshacer el entuerto. Tiene la forma aparente de un rollizo gusano de aire simpático y bonachón. Madofa vive en los cuartos de baño pues siente una profunda pasión por la cosmética en general y en particular por las colonias. Adora las que llevan nombre francés, como por ejemplo Cop de Fouet. El gel para la ducha y los maquillajes de fondo. Contempla con admiración los rostros masculinos cuando están rasurándose y los femeninos cuando se pintan los ojos. Madofa se siente liberada, es muy prolífica y se traslada de un lado para otro con sus hijos llorando sobre la espalda. Proclama su felicidad. Hay en este libro, la verdad, unas historias muy divertidas. Voy a leerles. El acólito. Rueda por los campos de trigo haciendo girar una especie de hélice amarilla hasta que encuentra una ermita rural, una iglesia o un monasterio, edificios al interior de los cuales penetra por las grietas de las puertas y ventanas. Entonces se encamina directamente al presbiterio y se esconde entre las vinajeras. Si encuentra un órgano, el corazón le bate con alegría y rápidamente halla cómodo albergue en los tubos de metal o en los pedales del artefacto sonoro. Le encanta Bach, de quien sabe cantar todas las misas. También le entusiasma Mozart y Palestrina. No obstante, su hobby es la liturgia de la palabra y como que en la actualidad es complicado y difícil encontrar listos monaguillos, a veces derrama el contenido de las vinajeras dentro del cáliz, sin que él se dé cuenta, o responde con los fieles: que el Señor reciba de vuestras manos este sacrificio en alabanza y gloria vuestra y también por nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Cuando se termina la misa, el acólito se siente feliz y empieza otra vez a rodar por los campos de nuestro querido país, buscando con entusiasmo otro lugar santo dulcemente acogedor. Es decir, que Perucho escribe estas historias de animalitos imaginarios y fantásticos. Las trágicas, por ejemplo. Las trágicas es un grupo animalístico integrado por madre e hija y siempre van juntas. Viven en madrigueras excavadas por las cercanías del Teatro Griego de Barcelona, lugar donde una noche contemplaron la actuación de Núria Espert en una grandiosa interpretación de Medea que los críticos calificaron de genialísima. Esto turbó la mentalidad de los dos bichos, los cuales desde entonces se autoidentificaron como dos grandes trágicas especializadas en teatro clásico y en el del primer romanticismo. Siguiendo las huellas del pretendido evolucionismo católico de Teilhard de Chardin, han realizado una mutación de su cuerpo hacia una morfología adecuada, con vagas estructuras de guardarropía teatral y formas que recuerdan mantos principescos, diademas reales, estolas de armiño, faldas de crujiente seda de la China, zapatos de Cenicienta, etc. Se pasan el tiempo haciendo ejercicios de vocalización y de expresión corporal, alejadas, sin embargo, de las procacidades e indecencias a que desgraciadamente nos han acostumbrado nuestros escenarios. En este aspecto se sienten desgraciadas, pues últimamente se han visto obligadas a rechazar con santa indignación las proposiciones de un fotógrafo libertino para hacerles un reportaje porno en una revista de gran circulación. Lamentable. Nuestras amigas se han hecho acreedoras del nombre Las Trágicas y así se proponen anunciarse en la ciudad de Barcelona en los programas de las próximas fiestas de la Merced.
Y vamos a terminar con 2 de Perucho, para pasar ya al último. Este es muy divertido, el chupado. Es un animal invisible y por lo tanto nadie sabe cómo es. Ya comenzamos bien. Se supone que vive en las habitaciones con calefacción, pues consta que es friolero y que estornuda con frecuencia. Se tiende a los pies de las amas de casa ordenadas y limpias cuando, en sus momentos de ocio, se hallan sentadas en butacas, también en bajas sillitas, haciendo con largas agujas y lana dulce jerseyes para los chiquillos. Es, me olvidaba decirlo, un animal muy fiel. O sea, la idea de fidelidad y todo también la maneja muy bien Perucho. Y de Perucho termino con la laxante. La laxante habita en los ciruelos cualquiera que sea su clase y su tamaño y provoca diarreas tumultuosas y galopantes. Hasta 1911 se ignoraba su existencia, fecha en que la descubrió Adelina Patti después de una actuación en el Covent Garden de Londres. Como es sabido, los cantantes célebres suelen padecer restreñimiento cruel a causa de la constante utilización de las cuerdas vocales, lo cual afecta e inmoviliza toda clase de movimientos peristálticos y frena las evacuaciones. Tal fue la causa por la que la Patti, después de su actuación en el Covent Garden, se sintiera muy desdichada, hasta el extremo que, perdido el control, sollozara con la faz abatida sobre la mesa del camerino. Encima, como por casualidad, había una frutera con ciruelas de las llamadas Claudias, y fue tal la subconsciente fascinación que produjeron en la Patti que ésta, a pesar de encontrarse tristemente deprimida, ingirióse media docena, depositando los huesos en una pequeña bandeja de plata, regalo del duque de Norfolk. Entonces vio entre las ciruelas la cara maliciosa de la laxante que la estaba mirando fijamente. Verla y producirse un retortijón intensísimo, todo fue algo simultáneo, y la Patti se vio obligada a precipitarse alegremente al cuarto de baño. Todo y cuanto la laxante fue buscada y rebuscada por todos los lados, incluso bajo los muebles y tras las cortinas, ésta no apareció. Agradecida, sin embargo, la Patti convocó una rueda de prensa e hizo unas declaraciones que molestaron, no se sabe el por qué, al Colegio de Médicos londinense. De todo ello hay una larga y bien redactada reseña en The Times del 26 de julio de 1911. En nuestro huerto de Albiñana tenemos en los ciruelos algunas laxantes que tratamos a cuerpo de rey. Pedro, el mediero, las estercolea a conciencia y les da miel de romero, colocándolo entre las ramas. Al entrar y salir del huerto, vemos unos ojos que nos miran con curiosidad y simpatía escondidos entre el follaje. Oímos entonces con aticismo el dulce bordonear de las abejas. Con este final del dulce bordonear de las abejas, les pido que presten atención al final del primer microrrelato que les voy a leer, y es ya el último. He oído las campanas de las 9. Eso es que ya las abejas. Las abejas suenan en el fondo. Bueno, rápidamente termino. Este libro de Jorge Luis Borges, el libro de los seres imaginarios, que se publicó en realidad por primera vez en México con el título de Manual de Zoología Fantástica, verdaderamente es quizás de los bestiarios fantásticos contemporáneos el que mejor resume y recoge toda esta tradición de bestiarios medievales, los enriquece con la erudición borgiana y además le añade la ficción siempre extraordinaria de Borges. Creo que como Borges es un autor que debe más bien abrirnos el apetito y no quitarnos el hambre, voy a leerles uno solo, que además termina como terminaba el cuento de Perucho, del rumor de las abejas, y presten atención a este que se llama Animales de los espejos, y con esto terminamos la conversación, por lo menos la mía. Después seguramente David tendrá algo que decir. Animales de los espejos. En algún tomo de las cartas edificantes y curiosas que aparecieron en París durante la primera mitad del siglo XVIII, el padre Salinger de la Compañía de Jesús proyectó un examen de las ilusiones y errores del vulgo de Cantón
en un censo preliminar, anotó que el pez era un ser fugitivo y resplandeciente que nadie había tocado, pero que muchos pretendían haber visto en el fondo de los espejos. El padre Salinger murió en 1736 y el trabajo iniciado por su pluma quedó inconcluso. 150 años después, Herbert Allen Giles tomó la tarea interrumpida. Según Giles, la creencia del pez es parte de un mito más amplio que se refiere a la época legendaria del emperador amarillo. En aquel tiempo, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban como ahora incomunicados. Eran además muy diversos. No coincidían ni los seres, ni los colores, ni las formas. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz. Se entraba y se salía por los espejos. Una noche, la gente del espejo invadió la tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas, las artes mágicas del emperador amarillo prevalecieron. Este rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres. Los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a meros reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico. El primero que despertará será el pez. En el fondo del espejo percibiremos una línea muy tenue y el color de esa línea será un color no parecido a ningún otro. Después irán despertando las otras formas. Gradualmente diferirán de nosotros, gradualmente no nos imitarán. Romperán las barreras de vidrio o de metal y esta vez no serán vencidas. Junto a las criaturas de los espejos combatirán las criaturas del agua. En el Yunnan no se habla del pez, sino del tigre del espejo. Otros entienden que antes de la invasión oiremos desde el fondo de los espejos el rumor de las armas. Si en los bestiarios había una serie de fórmulas retóricas y una serie de imágenes y de metáforas que todos los escritores de bestiarios reproducían, en el momento en que los escritores fantásticos del siglo XX comenzaron ellos a escribir bestiarios, también entre ellos empiezan a repetir estas fórmulas. Y a mí me parece maravilloso que, así como los tratadistas de bestiarios conservaban esas repeticiones, también dos grandísimos escritores como Perucho y como Borges repiten las fórmulas de los bestiarios y a su vez se repiten entre ellos. Muchísimas gracias. Son las 9:05, las campanas han sonado detrás de la voz de Fernando. Yo creo que alguna pregunta sí que espero que haya. No sé si todo el mundo quiere escapar a cenar, espero que no. Pero yo tengo una que se me ha ocurrido ahora al final. Porque yo creo que ya casi estoy convencido con lo de... La sexualidad fantástica. Sí, necesito un par de cervezas más y seré tuyo, para creerlo. Si ocurriera algo entre nosotros sería fantástico, desde luego, de una cosa que... O terrorífico, no sé. No, la pregunta es, quizá Borges es el ejemplo menos, y eso que hemos leído son un texto de Borges, Dios está enfadado con nosotros. Pero sí que en Perucho, en Arreola, en otras formas populares que se acercan al bestiario, que juegan con la animalidad, que es la fábula, etcétera, de los autores modernos y posmodernos, yo creo que sí que, junto a todo lo que dices, está el humor, ¿no? Yo creo que también hay un punto de parodia, de ironía necesaria para escapar de unas fórmulas que son unas fórmulas evidentemente del pasado. ¿Por qué crees que es necesario enfrentarse a ello? Y yo creo porque el microrelato también le va muy bien, ¿no? al humor. No, definitivamente el humor, si me lo permites, dentro de este libro de Borges... Sí, que Borges la gente se olvida, piensa que es muy serio y era un señor muy... hay un texto aquí que se llama Fauna de los Estados Unidos, que además son 3 líneas por animal, ¿no? Y hay uno que es el hide behind. Siempre está detrás de algo. Por más vueltas que diera un hombre, siempre lo tenía detrás y por eso nadie lo ha visto.
aunque ha matado y devorado a muchos leñadores. O sea, el hide behind es el que está atrás por atrás, ¿no? Dice, no olvidemos el goofus bird, pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás, porque no le importa dónde va, sino dónde estuvo. O sea que, y estas son fórmulas, son construcciones que si nos hubiéramos ocupado también en recorrer Perucho y Arreola, las habríamos encontrado igual. Es decir, que ellos le encuentran al bestiario contemporáneo fantástico, ellos lo enriquecen con humor, con erudición y con otras cosas. Claro, yo pienso que es lo que hace Monterroso con la fábula, no darle la vuelta a la fábula, dar la vuelta al calcetín, ¿no? Bueno, coger las mismas. Woody Allen, que todos conocemos su trabajo cinematográfico, pero que también es escritor, tiene un bestiario. Y hay un animal fantástico, según Woody Allen, cuyo nombre exacto ahora no recuerdo y por eso no quiero decirlo y llevarlos al error, pero es un animal, imagínense que es el juglón, y dice, tiene cabeza de león y cuerpo de león, pero de otro león. O sea que, y entonces, esa idea de que todo animal fantástico debe ser de la mezcla de dos, Woody Allen lo que hace es fusionarlo, pero decir, tiene cabeza de león y cuerpo de león, pero de otro león. No nos vayamos a equivocar. ¿Esto está en cómo acaba de una vez por todas con la cultura? ¿Perdón? ¿Dónde está esto? Esto lo publicó Tusquets, Sí, cuadernos marginales. En cómo acabar de una vez por todas con la cultura, me parece. Puede ser, puede ser. Pues, ¿alguna pregunta? Seguro que sí. Tengo que hacer de guía indio como el otro día con Jacobo. Yo solo diría que, recordando el vídeo, no, es corto, es corto. Se'ns queda gravat. Vale. Que Lo escolto bien. ¿Lo he dicho bien? ¿No? Más o Te ha menos. salido portugués. me parece que hay una tradición en nuestro país que el descubrimiento de América empezó con un huevo, precisamente, el huevo de Colón, ¿no? Y además es injusto en singular, ¿no? Cuando el almirante demostró un gran valor, pero en fin. Sí, tiene absoluta razón. Creo que en una siguiente edición del vídeo le haremos homenaje, justicia al almirante. Y lo diremos en plural. Toda Hispanoamérica viene de los huevos de Colón. Efectivamente. ¿Alguna más? Podemos. Ah, sí. Adelante. A la hora del proceso creativo, para hacer microrrelatos y novela, ¿en qué se diferencia? Porque puede parecer que el microrrelato es más fácil, ¿no? Mil gracias por la pregunta. Yo soy un escritor lento, muy lento, y además con fecha de caducidad. Por ejemplo, más de una vez he confesado que a mí solo me quedan 2 libros de ficción por escribir y que, como no tengo mucho tiempo, lo más probable es que tarden todavía en aparecer. Ajuar Funerario lo escribí a lo largo de 8 años. Es decir, que me invitaban muchas veces a institutos o universidades o reuniones tan divertidas y tan cómplices como esta. Y yo pensaba, no voy a llegar a estas reuniones y voy a empezar a leer un texto de 14 páginas. O sea que me propuse a mí mismo que tenía que escribir historias muy breves para poder soltarlas como una perdigonada de historias en estas ocasiones. Y mi método consistía en que se me ocurría una idea, siempre andaba con un cuaderno, en realidad siempre ando con un cuaderno. Hay gente que tiene su iPad, pero yo soy analógico y, en fin, es mi sistema operativo, ¿no? Entonces, anotaba la idea y la dejaba allí durante por lo menos una semana o 15 días, al cabo de los cuales, si yo leía mi anotación y recordaba qué había pensado en ese momento, quería decir que la historia estaba viva. Y entonces la escribí. Y una vez que la escribía, la podía dejar un año sin tocarla hasta que pasaba el tiempo y ya le daba un pulido final.
Pasaron 8 años y llegué a tener pues unas 90 y tantas, y un gran amigo, el escritor argentino Andrés Neumann, que sabía que yo tenía estas historias, que sabía que las leía en distintos lugares, incluso publiqué 10 microrrelatos en una antología que se titulaba Líneas Aéreas, publicada por Lengua de Trapo en el año 98, y ya esas 10 historias iban con el título de Ajuar Funerario y con el mismo prólogo que está en esta edición que ha mostrado David. Es decir que del 98 que se publicaron esas 10 hasta el 2004 que salió el libro, todo eso iba creciendo, pero yo no me había propuesto publicarlo. Fue Andrés Neumann el que me dijo: Fernando, tus microrelatos están colgados en internet, tus microrelatos están en distintos sitios, deberías publicarlo. Y yo le dije, bueno, pero es que no tengo ni siquiera editor. ¿Qué editor va a ser tan loco como para querer publicar un libro de microrelatos y encima de terror? Entonces me dijo Andrés, pues yo lo tengo, y es Juan Casamayor. Y fue así como conocí a Juan Casamayor, que se interesó pues por todo lo que yo pudiera tener de cuentos. Y de hecho, durante años yo había escrito cuentos, no había conseguido editor, y Juan fue el que se animó a proponerme publicar en su editorial los cuentos que yo tenía amontonados en un disco duro olvidado. Por ejemplo, un libro de cuentos eróticos que lo he visto allá afuera y que se llama El arte de amar, donde ya la idea de que la literatura erótica es literatura fantástica la planteo así, ¿no? Porque yo escribí ese libro porque hubo un editorial de aquí de Barcelona, más puedo decir que era Tusquets, porque tengo un gran cariño por Beatriz y en su momento, pues Tony. Beatriz me decía, tú debes darme algo para la colección de La Sonrisa. Entonces yo escribí un libro de cuentos eróticos y Beatriz, cuando lo leyó, me dijo, esto no es erótico, me dijo, esto da risa, yo quiero una cosa así como más violenta, ¿no? Así como el león de los bestiarios, ¿no? Que huele al leopardo. Y lo cierto es que me sentí tan mal por haber escrito algo que no estaba a la altura de lo que esperaba de mí Beatriz, que tuve ese libro lo tuve guardado como 12 años. Claro, lo escribí con 30 y tantos. Y cuando Juan Casamayor me dijo, Fernando, ¿tienes algo guardado? A mí me da vergüenza. Yo le dije, mira, tengo un libro de cuentos eróticos, dámelo. Pero lo escribí hace 12 años. Le digo, no me importa. Entonces yo releí el libro. Claro, lo releí ya con más de 40, ¿no? Entonces, y me di cuenta que a los 30 eso era literatura fantástica. O sea, que lo que uno escribe a los 30 y cree que es erotismo, cuando lo lees a los 40 tú dices, esto no puede ser. Y ahí se me ocurrió que la literatura erótica es literatura fantástica. Entonces, ahí estamos hablando de unos cuentos que se quedaron 12 años también sin salir. Escribí una novela, escribí dos, pero una de ellas, que se titula Neguijón, la escribí a lo largo de 7 años. Libro de mal amor también. O sea, soy un autor lento. Y lo que probablemente salga dentro de 12 años lo vengo escribiendo desde el 2005. Tengo un mal sistema de escritura y es que no hago borradores. Yo voy escribiendo en limpio, pero voy escribiendo en limpio durante procesos muy largos. O sea, yo necesito, para escribir una novela, yo le tengo una envidia enorme a David, porque David me decía, he aprovechado un viaje en tren para darle un empujón a la novela. Y decir, ¿cómo puede David darle un empujón a la novela en el tren? Yo necesito escribir 18 horas durante 3 o 4 meses. Ese es el momento en el cual escribo la novela desde la primera palabra hasta la última. Mientras tanto voy preparando, voy anotando, tomo apuntes, pero yo no puedo escribir un borrador y otro borrador y corregirlo. Me puedo demorar en un párrafo 4 días. Pero dentro de un proceso que dura 3 o 4 meses. Es decir, debo vivir en olor de novela para escribir una novela.
acabo como el ratoncito marsupial ese que termina en medio muerto. Entonces, la pregunta es tan rica que me provoca extenderme la respuesta, pero es que son procesos completamente distintos para mí. El microrrelato tiene su metabolismo, he contado, escribo una nota, dejo pasar una semana, pero con esto también estoy admitiendo que a la vez puedo estar escribiendo 3 o 4 cosas distintas. Solo que como no tengo apuro y no tengo prisa, probablemente a David le ocurrirá algo parecido. David es profesor titular en la universidad, tiene, digamos, él es feliz en la universidad, indudablemente, y la literatura es esa especie de otra vida que lleva uno aparte de la actividad a la cual está dedicado. Yo no vivo de la literatura. Si yo les dijera de qué vivo, ustedes no me lo van a creer, pero yo vivo de la enseñanza del flamenco. ¿A qué se puede dedicar un peruano de apellido japonés en Sevilla? ¿A enseñar flamenco? Como todo el mundo. Entonces yo vivo de la enseñanza del flamenco y de pronto, si no es por estas invitaciones tan cordiales y maravillosas como las de ustedes, yo no me sentiría escritor. Todo el día, dale que te pego con el soniquete. Pero no se lo inventa, que es verdad. No, es que es verdad. Ustedes tecleen Fundación Cristina Geren y verán que yo estoy ahí, el señor de los palillos, ¿no? O sea, son muy diferentes los procesos y cada uno a mí me ha exigido un proceso muy lento y muy particular. Hay gente que es capaz de escribir 7 microrrelatos en un día. Yo lo envidio, me parece que es perfectamente posible. Pero yo los escribí a lo largo de 8 años y me siento muy satisfecho con el resultado y el libro ha sido muy agradecido con el esfuerzo y no podría haberlo hecho de otra manera, ¿no? Y las novelas son larguísimas, larguísimas en tiempo de concentración. Yo no pude en su momento defender una tesis doctoral de historia y de aquella tesis saqué 2 libros. Uno de cuentos que se llama Inquisiciones Peruanas, con una serie de personajes absolutamente patéticos y rocambolescos procesados por la Inquisición de Lima. Ahí descubrí que la Inquisición verdaderamente no perseguía ni la herejía, ni la blasfemia, ni los pactos satánicos, ni ninguna de esas cosas, sino que la gente se dedicaba a la herejía, a la blasfemia y a pactar con Satanás para ligar, que era una cosa muy natural y muy humana, y ahí entraba la Inquisición. Esa pobre gente pues vivió en un siglo equivocado, porque si hubieran vivido en nuestra época habrían ido a la televisión, pero en el siglo XVI terminaban todos en la Inquisición. De allí salió Inquisiciones Peruanas y de allí también salió la novela Neguijón, que es una novela que parte de una figura que a lo mejor les parece muy erudita y que tiene que ver con lo que decía David de las creencias de los hombres de la época del Barroco. Durante la Edad Media y hasta más o menos el siglo XVII se pensaba que las muelas las picaba un gusano, que la caries era un gusano y ese gusano se llamaba neguijón. Si ustedes van incluso al diccionario van a encontrar neguijón y dice lo negro de los dientes, pero en las ediciones más antiguas del diccionario neguijón es el gusano de los dientes. En el Quijote está el neguijón, el gusano de los dientes, y en Quevedo y en Shakespeare con otro nombre. Es decir que para los hombres de la Edad Media lo que había en las muelas, en las encías eran gusanos, que cuando uno moría no solo devoraban la dentadura, sino el resto del cuerpo. La corrupción del cuerpo comenzaba en la dentadura con los gusanos. Y a partir de esta imagen tan plástica, pues yo intento construir pues una ficción, pero a mí se me ocurre siempre primero el título y después escribo. Yo si no tengo un título, no tengo nada que escribir. Entonces a mí el neguijón me gustaba la palabra, porque la palabra prácticamente está fuera de circulación. Cualquier día la jubilan del diccionario, porque es una de estas palabras que nadie emplea. Pero saber que el neguijón era un gusano,
en una época tan absolutamente delirante como el barroco que existía en la España del siglo de oro, donde los médicos recomendaban, por ejemplo, a la hora de amputar un brazo, porque la menor infección se curaba amputando. Entonces la relación de los hombres con el dolor físico era una relación real. Entonces siempre tenía que estar el cirujano y un cura. El cirujano no podía rezar mientras serruchaba el brazo de alguien, porque si rezaba eso era ensalmo y delito perseguido por la Inquisición. El que rezaba era el cura y el paciente tenía que ir rezando con el cura. Entonces el pensamiento era, cuando te estaban serruchando el brazo, el paciente estaba rezando y llega un momento en que se desmaya del dolor. Y entonces el cura decía, ya, por rezar felizmente ya se durmió. Pero de dormir nada. O sea, se estaba en una época sin anestesia. ¿Cuál era la anestesia? Era la fe. Porque antes de serrucharle un brazo a alguien o una pierna, o con unos alicates cortar un dedo por un uñero, imagínense ustedes, hoy en día nos echamos cualquier cosita en las uñas y no pasa nada, pero en el siglo XVI muchas personas andaban con los dedos recortados, le faltaba una falange, algo, porque eran infecciones que se llevaban el miembro por delante. Entonces los libros de medicina de la época, libros de medicina, le daban al cirujano el discursito que debían soltarle al paciente antes de amputarle, que era convencerlo de que Cristo en la cruz había padecido los dolores más grandes que se podía uno imaginar. Había sufrido los dolores de los hombres del pasado, de los hombres del presente y también de los hombres del futuro. Una sola espina de la corona de la pasión, un solo martillazo en uno de los clavos de la crucifixión era un dolor infinitamente más fuerte que el brazo que te vamos a cortar. Y el paciente que estaba con el brazo te decía, es verdad, por favor, ¿qué va a ser esto? Esto no es nada comparado con el dolor de la pasión. Entonces había una persuasión, había una mentalidad barroca que impregnaba todo. Y muchas veces yo pienso que la relación que tenemos nosotros con el dolor varía con la edad. Cuanto mayores son las personas de nuestra familia, mayor ha sido su relación con el dolor. Las hijas mías de 20 y tantos años es que se morirían si les hubieran curado las muelas como me las curaban a mí cuando yo era chico, con una máquina que alguien le daba vueltas, con una especie de manivela. Imagínense ustedes un dentista peruano en los Andes, en una provincia, yo viví en Arequipa un par de años, una máquina que sonaba, no echaba agüita fría como las de ahora, no te ponían anestesia. A mi madre le operaron las amígdalas, que es un decir que le operaron, lo que le echaban un poquito de éter y después con una tenaza hacían así y salían las amígdalas. Y después, por supuesto, te tomabas un helado de vainilla, que eso era lo rico después de que te habían arrancado las amígdalas. Es decir, que la relación con el dolor ha ido cambiando al punto de que hoy en día, felizmente, el dolor ha sido erradicado. Hoy las chicas van a dar a luz y les ponen la epidural. Pero muchas chicas de mi edad, yo puedo decir chicas de mi edad, ¿no? Las chicas de mi edad tenían que dar a luz pues como en la Edad Media, porque no había más. Y fíjense que en eso pues ha tardado la humanidad en evolucionar. Según los libros de medicina y los libros de la Inquisición, se podía blasfemar solo con 3 dolores. Con el dolor de piedra, cólico nefrítico, con el dolor de almorranas, hemorroides, con el dolor de muelas. Pero, por ejemplo, una mujer con el dolor de parto no podía blasfemar, porque ya lo decía el Génesis, parirás con dolor. Entonces, todo este mundo es un mundo de mentalidades, es un mundo de creencias que se prestan pues, para la ficción novelesca. Yo pienso que el Quijote es una novela que tiene capítulos de realismo mágico. Cuando el Quijote
cuando Alonso Quijano desciende en la cueva de Montesinos y se encuentra con Durandarte, se encuentra con las espadas mágicas y los caballeros, eso es realismo mágico. Yo creo que el primer latido del realismo mágico se produce allí, en lengua española. Y si el realismo mágico son las mariposas amarillas de 100 años de soledad, pues el neguijón es ese gusano barroco que luego se convierte en mariposa en el realismo mágico latinoamericano. Yo vi el título allí y comencé a escribir. O sea que también eso va por la pregunta de cómo hago. Pues yo tengo unas formas absolutamente esquizofrénicas y sádicas de escribir, porque si no tengo título no escribo. Y si no tengo 4 meses por delante para escribir, tampoco. Y como estoy hipotecado hasta los 75 años, va a ser bien complicado. Yo voy a ser un jubilado que escriba. Pues yo creo que ahora sí que podemos dejar descansar a Fernando, que llevamos la friolera de 1 hora y media. Muchas gracias.